Hace 2 años se acercó mi papá, gracias. Se acercó mi papá en la cocina de mi casa y me contó que se iba a operar, que se iba a hacer un bypass gástrico, que ya con lo que había estado haciendo en su vida no alcanzaba, que ningún método servía y que tenía que cambiar su vida. Mi primera reacción fue decirle no. Le dije que no lo creía necesario, que hacerse un bypass gástrico para mí significaba hacer trampa, que estaba tomando el camino fácil, que para qué se iba a hacer un bypass gástrico, someterse a una operación, una intervención quirúrgica, cuando podía bajar de peso haciendo ejercicio, comiendo sano, y además que son un par de kilos de más. Él era feliz, yo lo veía feliz. Mi papá pesaba 130 kilos, no se podía atar los cordones por sí solo, dormía sentado para no ahogarse a la noche, no entraba casi en el asiento del avión, y 1000 cosas que uno se puede imaginar como de la vida cotidiana que él tuvo que abandonar. El 16 de marzo del 2016, papá se operó acá en el Austral, una intervención, un bypass gástrico. Fueron las horas más largas de mi vida cuando lo tuve ahí adentro, pero salió, y de ahí fue todo cuesta abajo. Empezó a mejorar, empezó a perder peso, empezó a moverse más, empezó a hacer cosas que yo daba por sentadas y que él no había podido hacer, como comprar ropa en un lugar normal. Y de repente, mi papá, que era ese, se convirtió en ese. Hoy pesa 85 kilos. Se darán cuenta el lapso de 130 a 85. Tiene otra vida. Juega a lo que quiere, juega al golf, sale a correr, va al gimnasio, duerme acostado como un bebé. Y ahí es donde entré yo. Yo siempre fui una persona muy body confident. Nunca me interesó lo que la gente pensara de mí. Nunca dejé de salir a bailar, de ir a cumpleaños, de hacer el ridículo. Nunca me importó. Nunca dejé que los kilos definan quién era yo. Y la verdad que siempre que veía el bypass, aunque mi papá ya se lo hubiese hecho, siempre decía, bueno, está bien, sí, él se lo hizo, pero él tenía 52 años, 3 hijos, una vida ya hecha. Yo entro en el asiento del avión, yo no duermo sentada. Pero claro, justamente mi papá tenía 52 años, yo tenía 19. Son 2 perspectivas completamente distintas que yo en ese momento no podía ver. Me llenaba la boca de excusas todo el tiempo. Ahí estoy yo, mi obsesión a Batman y yo. Feliz. Claramente no era una persona que digas, no, la verdad que es una persona que veía triste. Yo no era triste, les juro que yo era feliz. Solo que no me daba cuenta que había un nivel de felicidad en el que la hiperobesidad me había puesto un techo. Yo pensaba que hasta ahí podía llegar yo. Aprendí a conformarme. Aprendí a que si de vez en cuando me entraba un jean L en un lugar o si bajaba 2 kilos en 6 meses, estaba bien, sí. Yo era feliz. Me llenaba la boca de excusas como que tenía diabetes, que tenía un metabolismo lento, que era hereditario. Eran todas ciertas, tenía una diabetes tipo 2 muy complicada, un metabolismo hiper mega lento que me hacía muy difícil bajar de peso y sobre todo hereditario, mi papá era la prueba de eso. Pero ahí me entró la pregunta de qué iba a hacer, si iba a dejar que la diabetes, el metabolismo me definan a mí, definan mi vida como esa persona rellenita, que la pasaba bien, estaba bien, o si iba a cambiar. Un día se acerca a mi papá en esa misma cocina, 4 meses después de operarse, y me dice, ¿y vos, Valen, no pensaste en hacer esto? Le dije, dame un tiempo y te lo contesto. 2 horas más tarde volví y le dije, hagámoslo. Y me dice, ¿cómo? Y claro, en 4 meses mi papá había logrado cambiar esa perspectiva que yo tenía sobre este bypass, de cómo era trampa, de cómo las cosas no funcionaban así. Y además me di cuenta que a veces el cuerpo dice basta. El cuerpo se cansa de recibir golpes, se cansa de las excusas, porque, a ver, yo al mundo engaño y le digo, no, tengo diabetes, tengo esto. El cuerpo sabe lo que me pasa, el cuerpo lo siente. El cuerpo se cansó de que yo no lo respete, se cansó de verme así. Poco a poco la vida se me estaba yendo y fue en ese momento en el que hice clic y que dije, ya está, hasta acá llegué, tengo que cambiar mi vida. Ahí es donde empezó todo mi proceso de operación. No fue fácil, nada fácil. Estuve con
acá en el Austral, turnos médicos, inyecciones, extractos de sangre, lo que se les ocurra, todo lo hice. Fui tantas veces al Hospital Austral, estacionaba el auto en medicina, que la de seguridad me preguntó cómo me fue en el parcial de Biología 1, pensando que yo estudiaba medicina. Nunca en mi vida estudié medicina, nunca lo haría. Admiro a los médicos. Era tanto el esfuerzo que tuve que hacer. Agradezco a mi familia, a mis amigos, a la facultad que me bancó en la falta de parciales y todo por la cantidad de estudios. Pero ahí fue cuando me di cuenta que esa estupidez que yo pensaba de que el bypass era una cosa fácil y era el camino simple, estaba pero tan equivocada. Nunca tuve un camino tan difícil que recorrer. Un día fui a pesarme con el médico clínico y le digo, me dice, bueno, nos pesamos. Bueno, me subo a la balanza y lo escucho decir, wow. Bueno, me bajo y me dice, a ver, subite de nuevo, no puede estar bien. Me subo y me dice, 110 kilos. Yo tenía 19 años, medía 1,65 m y pesaba 110 kilos. Se podrán imaginar que no es un peso sano, ni mucho menos. Y todas esas cosas que yo decía que era body confident, que todo, aunque eran ciertas, hace 3 años que no me pesaba. ¿Por qué? Por miedo, seguramente. Y ahí fue cuando la vida me dio una cachetada y me dijo, ¿ves? ¿Ves que esto no está bien? Esto no es sano. El 5 de octubre del 2016 entré al quirófano, también acá en el Austral, con 100 kilos y 1.585 miedos. Tuve que salir de la operación y para salir del hospital, para que te den el alta por un bypass gástrico, te hacen tomarte un vasito de agua del tamaño de los que venden acá el dispenser. Un vaso en un día me tenía que tomar. Tuve que quedarme un día más en el hospital porque no me lo podía terminar. Ese vasito representó mi operación. Sorbito a sorbito a sorbito a sorbito, tuve que ir intentando bajarme ese vaso para poder llegar a irme y que me den el alta. Y eso fui perdiendo kilo tras kilo tras kilo tras kilo. Esas son las personas que fueron mi clave en mi operación. Porque creo que si uno va a tomar una decisión así en su vida, no la puede tomar solo. Muchas están acá acompañándome. Y son las personas que me dijeron, no bajes los brazos, porque se bancaron mis berrinches, mis malos humores, yo así no sigo, esto no es para mí, no puedo. Y se lo bancaron y me dijeron, Valen, seguí, esto es para vos, tenés que hacerlo, es por tu salud, seguí adelante. Gracias a ellos me salvaron la vida y les estoy agradecida todos los días. Y acá estoy, dejé de lado los prejuicios que decían que la operación era una cosa simple, que yo me podía conformar, que con un Ginele me alcanzaba. Todos esos prejuicios a medida que fui perdiendo kilos se fueron. Me di cuenta que no tenés que conformarte, que uno nunca se conforma con lo básico. Me di cuenta que podía llegar. Nunca en mi vida pensé que podía llegar al peso que tenía que llegar. Nunca en mi vida pensé que podía ser ese nivel de felicidad. Por suerte llegué. Yo pasé de ser esa, y con mi papá, esa persona que era feliz, que estaba bien, o eso creía, que se engañaba, que se conformaba, pasé a ser esa, y ese es mi papá. Puse esa foto porque creo que representa muy bien lo que para mí significó esta operación, fuerza pura. Pasé de decir esto es hacer trampa a decir, wow, admirable el esfuerzo que hace una persona que somete un bypass gástrico. Esta operación me dejó muchísimas cosas. Primero que nada, me dejó 10 marcas en el estómago que agradezco cada día de tener porque sin ellas esto no pasaba. Y me dejó una enseñanza clave, que es que la vida siempre nos pone obstáculos en el camino y nos dice, seguí, vos podés. Y a veces te pega una cachetada y te dice, despertate, porque la vida se te está yendo y vos no te estás dando cuenta. Yo tenía 19 años, ahora tengo 20, pero me sentía de, 45. Sin ofender a la gente de 45, pero por mi salud física y mental, yo antes pensaba, estaba enferma, tenía una enfermedad tanto física como psicológica. Física por razones obvias, y psicológica porque yo me engañaba y decía, esto va a pasar, esto lo bajo, esto no importa, son un par de kilitos de más. Eso es lo que estoy acá para decirles eso hoy. No solo que el bypass gástrico no es hacer trampa, sino que también cuando uno ve a una persona obesa, dice, bueno, pero quiere estar así, que deje de comer.
no es tan simple. Una persona obesa o hiperobesa, como era yo, obvio que comía, pero además de la diabetes y todo, tenía un problema acá que tuve que cambiar, porque sin eso esto no cambiaba. Es el entender que el momento es ahora, que tengo que dejar de posponer, de poner excusas, de decir ya va a pasar y ponerme las pilas y decir la vida se me va y me estoy muriendo. Así que espero que les haya servido. Muchísimas gracias.